Buenas tardes, querida profesora, Dios la bendiga. Hoy mi mamá les va a contar sobre la historia de mi familia. Muy buenas tardes, profesora, que el Señor la bendiga en esta tarde preciosa y a toda su familia. Mi familia está conformada por 5 personas, que son mi esposo, mi hija mayor de 16 años, mi hijo Santiago y mi hija menor, Sofía, de 7 años, y mi persona. Cuando yo conocí a mi esposo, yo ya tenía a mi hija mayor de 16 años. Ella en ese tiempo tenía 4 añitos. Yo trabajaba en un almacén que se llamaba de Concord, y mi esposo, él trabajaba también, pero en la empresa, en el camión donde se llevaba la mercancía hacia los almacenes. En el principio, pues la verdad, a mí me caía muy mal él. O sea, yo no soportaba pues ver a esa persona. Pero debido al tiempo que fuimos como ya hablando, entonces ahí empezamos a hablar y empezamos una relación. Desde el primer momento en que nosotros nos hicimos de novios, pues él quería formar un hogar conmigo. Y entonces pues yo había tenido anteriormente, pues había vivido con el papá de mi hija mayor, pero entonces no quería yo relacionarme con, digamos, con un hogar, quería pues vivir así nomás. Pero entonces, debido que en la empresa, los almacenes empezaron a caer las ventas, entonces empezaron a cerrar los almacenes, y entonces me vi obligada en ese tiempo, ya que cerraron los almacenes, pues irme para la empresa, porque la empresa quedaba acá cerca, que se llamaba Concord, para el lado de Cibaté. Entonces él vivía cerca de la empresa Concord, entonces ya me quedaba muy difícil trasladarme de Bogotá hasta Cibaté para el trabajo. Entonces ahí tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Empezamos esa relación, ya quedé embarazada de este hermoso y precioso muñeco. Entonces ahí empezó una relación, pero digamos, cuando uno vive en unión libre, aparentemente uno cree que es feliz, que es color de rosa, ¿no? Como todo, habían problemas, dificultades, muchas discusiones en mi hogar. Entonces esa totalmente no era la felicidad. Entonces cuando ya nació el niño, empezamos a buscar casa para comprar. Empezamos a buscar, fue muy difícil, muy complejo buscar casa, pero gracias a Dios nos abrió esta puerta y llegamos a este barrio y conseguimos esta casa. Estaba en un primer piso nomás, entonces conseguimos la casa. De ahí empezamos construimos el primer piso, y ya pues quedé embarazada de mi niña menor, que tiene 7 años. En sí, la relación, aparentemente, cuando un hogar vive en unión libre, porque no es bajo la voluntad de Dios, es bajo la voluntad de uno, entonces las cosas no funcionan bien. El esposo coquetea, la esposa también, no hay una fidelidad entre pareja, ¿sí? Entonces eso es una mentira, que digan que los hogares que viven en unión libre, ¿sí?, que son felices, porque es una mentira. Un hogar empieza a vivir, ser feliz y ser fieles en la pareja cuando uno conoce de Cristo y conoce de Dios. ¿Por qué se lo digo esto? Por experiencia. Mi hogar empezó discusiones y todo. Entonces, a partir de una prueba que Dios nos permitió en nosotros, porque no éramos casados, vivíamos bajo la voluntad nuestra, no la voluntad de Dios, que eso es lo importante, vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de nosotros. Entonces ya mi niña menor tenía 3 años, entonces tomamos esa, discutíamos y nos íbamos a separar. Debido a eso, el Señor nos tomó con una prueba muy grande y muy difícil, y tomamos la decisión de buscar de Dios.
empezamos a asistir a la iglesia cristiana Manantial. Ahí el Señor nos hizo el llamado para seguir los caminos de Él. A partir de ese momento yo le oraba a Dios y le decía al Señor que el Señor nos guiara como hogar, como familia. Hogar no, porque era una unión. Hogar hay cuando somos casados, pero era una apariencia de aparentemente un hogar que dice el mundo. Pero entonces le oraba al Señor y le decía pues que el Señor nos guiara donde verdaderamente quería que nosotros estuviéramos haciendo la voluntad de Él, no la de nosotros. Y yo tener un hogar bonito y brindarle a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado una experiencia con el papá de mi hija mayor que fue una experiencia muy dura. Entonces ya no quería fracasar más. Ya tenía mis otros 2 hijos, ya eran 3 hijos y yo tenía que pensar bien las cosas. Entonces el Señor nos guió a ir a la iglesia Bethesda. Cambiamos, digamos, de congregación. Allí el Señor tomó a mi esposo habló con el pastor y empezamos a hacer las vueltas para casarnos por lo civil. Nos casamos por lo civil, al poco tiempo entonces nos casamos por la iglesia, la ceremonia. Entonces desde ahí, a partir de ese momento que nosotros conocimos a Dios, que empieza uno a ver un camino, que Dios le abre un camino y empieza a ver verdaderamente un cambio como hogar y como familia. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces a partir de ese momento uno empieza a cambiar el mal genio, la ira, la gritería en la casa, porque en muchos hogares, antes, yo lo hablo por mí, antes de nosotros conocer a Cristo, yo gritaba, yo insultaba a mis hijos, yo era grosera. Pero después, a partir que conocí verdaderamente de Cristo, ya uno se aparta de ese pecado. Dice la palabra de Dios que muere el hombre viejo y nace un hombre de nuevo. Nacimos de nuevo. Verdaderamente hoy siento que tengo una familia, tengo un hogar en el temor de Dios. Porque dice la palabra del Señor que aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces la gente dice hoy en día, no, yo soy hijo de Dios. No, es mentira, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Somos hijos de Dios a partir en el momento que nosotros abrimos el corazón para Cristo y decidimos tomar una vida en Cristo Jesús, ser imitadores de Cristo Jesús, seguir a Dios en verdaderamente. ¿Por qué? Porque muchos cambios hubo en mi hogar, en mis hijos. Hoy le doy gracias y la gloria y la honra es para el Señor. Estoy muy feliz de mi hogar que yo tengo porque ha sido Dios que ha ido formando, y ahí es donde la palabra se cumple, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre, pero desde que haya ese temor de Dios, hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Entonces yo le doy gracias al Señor porque tengo un hogar muy hermoso, muy bonito en el camino del Señor. Mi invitación es para que todo el que vea este video, que nos dio la oportunidad pues los profesores de grabar este mensaje, busquen a Cristo, abran el corazón para Dios. Mira que cuando uno camina en los caminos de Dios, las cosas son muy hermosas. Si hay algo que se presente en el hogar, uno lo dialoga con los hijos, con el esposo, hay ese entendimiento, hay ese amor, esa armonía, y es tan bonito uno vivir bajo el poder de Dios, bajo el temor de Dios. Entonces mi invitación es que busquemos de Dios para tener verdaderamente hogares, porque hoy en día no hay hogares, hay solamente discusiones, peleas, hay infidelidades. Aparentemente la esposa o el esposo viven una vida de hipocresía. A Dios no le agrada eso. Dios permite, sí, que haya un hogar de esos, pero ahí no está la armonía de Dios y no está ese amor de Cristo. Entonces mi invitación es para que busquemos de Dios verdaderamente y abramos nuestro corazón para Dios y tengamos hogares bonitos, hogares bendecidos por el poder de Dios. Porque en el momento que me casé con mi esposo, ya no somos 2 personas, sino somos una sola carne, hablándolo espiritualmente. Entonces, ahí, a partir de ahí, eso es en el camino del Señor. Es muy hermoso vivir en ese camino del Señor. Muchísimas gracias. Dios la bendiga, profesora, y muy buena tarde. Gracias, profesora, por este video.